Aleluya, bendito, bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Un día más para estar agradecidos con el Señor, un día más para que en nuestras vidas se produzca esa gratitud y esa honra hacia esa vida maravillosa que Dios nos ha compartido. Bendito el nombre del Señor. Eh, Siempre habíamos tenido la expectativa de decir que nosotros tenemos una relación con Dios y realmente creo que es algo que hay que cambiar en el entendimiento porque nosotros no hemos sido llamados o nosotros no estamos en una relación con Dios, nosotros estamos en una comunión porque lo que habita en nosotros es su vida. Y por ejemplo, con mi vida terrenal y mi vida biológica yo no tengo una relación. Entonces la vida real que hay en nosotros ahora, que es la de Cristo, tampoco tenemos una relación con ella, tenemos una comunión, que es otra cosa. Y estamos aprendiendo a conocerla. Está en nosotros. Nos cuesta mucho, a veces, nos cuesta mucho porque es que no creemos lo que la Escritura nos dice. Bien, antes de comenzar, primero voy a comenzar por aquí saludando a ver quiénes están, quiénes se han hecho presentes. Vamos a saludarlos primero, a decirles que son bienvenidos a esta transmisión. Bienvenidos a esta enseñanza de edificación. De edificación en el Señor. Amén. Así que bienvenidos a esta enseñanza de edificación en Cristo. Le damos la bienvenida. Está conectada primeramente, primerito que todo el mundo. María Piedad Salinas Matos. ¿Quién será María Piedad Salinas Matos? No tenemos ni idea quién será María Piedad Salinas Matos. Probablemente sea la hermana de Alicia Salinas Matos, probablemente. Saludamos en Santa Marta a Pía, que está conectada. Pía, saludos para ti, saludos para tus nietos. Me imagino que ya tienes nietos. Saludos para toda la familia allá en Santa Marta. Eh, Gloria a Dios por tu vida. Quiero saludar también a Manuel Celia Vergara. Mañe está conectado desde Puerto Colombia. Vamos para adelante, Mañe, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, con fe. Ya no somos los mismos religiosos de antes, ahora procuramos vivir en esta verdad presente que el Señor día a día nos viene revelando en el corazón. La hermana Elsis Contreras, de aquí de Barranquilla, hermana Elsis, saludo para usted, para los suyos. Gloria a Dios por su vida y su familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El pastor Julio Acuña, de este ministerio aquí en Barranquilla. Saludos para el pastor Julio y para toda la familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dice saludos para todos mis hermanos en Cristo. Manuel Celia dice buenos días, pastor. Pía, deja tu saludo ahí, por favor. Franklin Romo. El hermano Franklin Romo será de la Iglesia Triunfante. Si es el hermano Franklin de la Iglesia Triunfante, un abrazo para usted, hermano, y para todos los suyos aquí en Barranquilla. Clar Díaz Pineda, el psicólogo del ministerio. Clar dice hola a todos desde Santa Marta. Clar, saludos, saludos para Clar y toda su familia. Saludos allá para todos los días, para todos los Pineda allá en Santa Marta. Luis Guillermo Enríquez Rodelo. Luis Guillermo, saludos para usted y para todos los suyos. ¿Desde dónde nos ve Luis Guillermo? Un abrazo para toda su familia. Y bueno, cuando terminemos, los que se vayan conectando, si están por ahí, por lo menos
tendremos el privilegio de saludarlos, de poder saludarlos y mencionarlos por este medio, ¿verdad? Así que saludos a todos y cada uno. Bien, entonces venía comentando acerca de estas cosas, las que nosotros normalmente malinterpretamos en las escrituras y malinterpretamos en el entendimiento sobre todo. Fíjense que uno obra de acuerdo a lo que entiende. Usted procura no hacer lo malo desde la perspectiva humana. Usted procura no hacer lo malo porque usted entiende que eso es malo. Entonces usted no procura hacer lo malo. Usted, los que pueden, procuran hacer lo bueno desde la perspectiva terrenal, desde lo que la mente terrenal dice. Usted procura hacer lo bueno porque de acuerdo al entendimiento que usted tiene de lo bueno. Lo mismo sucede con las cosas espirituales. Las cosas espirituales también deben tener el entendimiento correcto en nosotros. Entendimiento correcto en nosotros. A veces por la mañana hay alguien predicando y es todavía curioso escuchar a alguien que diga con ese convencimiento: son todos bienvenidos a la casa de Dios, refiriéndose al lugar en donde se congregan. Eso no es que tenga un valor teológico de gran altura, pero en el entendimiento tiene una importancia tremenda. Porque cuando le enseñamos a la gente que el recinto en donde nosotros nos congregamos, el recinto material y terrenal en el que nosotros nos congregamos, es la casa de Dios, eso tergiversa toda otra enseñanza y le es difícil a la persona poder entender la verdad cuando se le está hablando. Le es difícil porque la persona asume que la casa de Dios es ese lugar en donde ella se congrega. Entonces, cuando la persona va allá, la persona tiene que guardar compostura, tiene que guardar respeto, tiene que guardar comportarse de acuerdo al lugar en donde está, porque esa es la casa de Dios. Pero cuando tenemos un entendimiento real y verdadero de las cosas de Dios, de la realidad de Dios, que es lo que está ausente en el corazón y en el entendimiento de mucha gente, nosotros entendemos que la iglesia somos nosotros. La reverencia que nosotros debemos manifestar en el lugar en donde nos congregamos es una reverencia que debe ser permanente. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, 24 horas de reverencia, porque la casa de Dios no es el lugar en donde yo me congrego, sino que es mi propio ser, es mi propia alma, es mi propio corazón. Entonces, si la casa de Dios es mi corazón, la casa de Dios no es el lugar allá a donde yo voy. Entonces, yo tengo que tener presente que Dios está permanentemente en mi vida, que Dios está en mi ser, mejor, que Dios está permanentemente en mi alma, que Dios está permanentemente en el sinónimo de alma que usa la Biblia, que es el corazón, que Dios está habitando ahí en la forma del Espíritu Santo. Y esa es su morada. Entonces dice inclusive en la carta a los Efesios nos dice que Dios, que estamos siendo edificados en Cristo como morada de Dios en el Espíritu. Para eso estamos siendo edificados, o estamos siendo edificados a la imagen del Señor, para morada de Dios en el Espíritu. O sea que dice Romanos 8, entonces, que el Espíritu Santo habita en nosotros, y el que no tiene al Espíritu Santo, entonces ese no es de Cristo. Y yo sé que muchos entienden que su vida, su corazón mejor, se lo han rendido a Dios, y como le han rendido su corazón a Dios, entonces Cristo habita por medio del Espíritu en ellos, en nosotros. Ahora somos la habitación, ahora somos la morada. Entonces esto es importante porque de aquí en adelante las cosas que yo voy a hacer, los comportamientos y las actitudes mías dependen de ese entendimiento, de que yo sepa de que en mí habita la presencia de Dios. Eso hace una diferencia enorme, una diferencia tremenda.
Y eso debemos nosotros tenerlo en cuenta. Son cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia, pero son demasiado importantes. Demasiado importantes. Enseñarle a la gente las cosas correctas. Normalmente las personas no tienen esa responsabilidad, ese compromiso, porque es que le estamos predicando y enseñando desde la carne y para la carne. Dios te va a levantar, Dios no va a dejar que te humillen, Dios no va a dejar que te arrastren, Dios no va a dejar que se burlen de ti, Dios no va a dejar. ¿Y de dónde hemos sacado esas cosas? Entonces, el primer mal ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es Jesús. Lo abofetearon, lo latigaron, lo escupieron, lo patearon. Y yo no vi a Dios diciendo, ahora viene la venganza, no voy a dejar que suceda esas cosas. No, hay muchas cosas cuando nosotros estamos en el Espíritu. Lo único que Jesús sentía en ese momento era el dolor físico. Pero ¿por qué no había resentimiento en su corazón contra los que le estaban haciendo eso? No había resentimiento en el corazón de Jesús porque todo aquello lo vivía en el Espíritu. El Espíritu no se enoja, el Espíritu no se entristece, el Espíritu no se duele. O sea, no siente el dolor que sienten los humanos. Entonces, si el Señor estaba en el Espíritu y la perspectiva de él en ese momento era esa, totalmente diferente a la del resto que estaba allí, nosotros también podemos, o nosotros estamos llamados a ser así, a vivir en y por el Espíritu. El Espíritu no se ofende. Usted cuando vive en el Espíritu, a usted no lo ofenden ni las circunstancias y mucho menos lo que la gente pueda decir de usted. Que lo van a humillar, que Dios lo va a usted. No, 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 no. Dios está haciendo en su vida cosas mucho más importantes y mucho más trascendentes que tienen que ver con la eternidad y no con esta vida pasajera. Entonces, cuando usted entienda que usted está por encima de todas esas cosas, por encima de todas esas cosas. Jesús estaba en la cruz, tenía clavos en las manos, en la mano izquierda, en la mano derecha, en los dos pies tenía clavos y todavía podía decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué decía eso? Estaba en el Espíritu. Esteban no era Jesús y Esteban estaba siendo apedreado. Y dice que levantó los ojos al cielo cuando estaba prácticamente de rodillas de tanta piedra que le habían dado. Dice que vio los cielos abiertos, vio la imagen del Señor, vio todo. Y Esteban pidió perdón por ellos. Eso solamente usted lo puede hacer, pero si está en el Espíritu. Solamente lo puede hacer si está en el Espíritu. Si las cosas usted las ve desde la perspectiva espiritual, las vive. Porque la vida que hay en usted es espiritual. La que hay ahora es espiritual. Pero si usted está en la carne, ahí sí va a ser la cosa tremenda. A usted no lo pueden ni mirar feo. A usted no le pueden contradecir nada. No, 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 es imposible vivir. Vivir, tratar de vivir lo espiritual desde lo carnal, es imposible. No puede. Son contrarias esas cosas. Entonces necesitamos abordar las cosas desde la perspectiva espiritual. Así que, por favor, necesitamos que sea el mismo Espíritu revelándonos estas cosas. Las cosas no son tan inofensivas como parecen. Y pueden, en vez de acercar la gente al Señor, lo que hacen es alejarla. Y alejarla no porque se van de la congregación. Se fue. No, no, no. Las personas pueden estar asistiendo y van a seguir asistiendo. Pero su corazón anda en pos de otra cosa porque el entendimiento que él tiene lo encamines hacia allá, hacia la carne. Hay personas increíbles que uno ve hablando y enseñándole a la carne.
motivando a la carne. No, no, tenemos que parar eso en el nombre del Señor. Bueno, realmente esta mañana me dio algo cuando estaba oyendo eso, de estas personas hablando de esa manera y predicando de esa manera. Pero lo que les había comentado a ustedes era que a partir de hoy vamos a comenzar un tema que se llama, de lo que está en Efesios 4:8, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva. Dice Efesios 4:7. Voy a leer hasta el 10. Dice el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, ya habrá tiempo para dedicarnos a ese versículo, porque eso es supremamente profundo y tiene una cantidad inmensa de cosas que necesitamos conocer también. Ahora sí, viene el versículo 8. Por lo cual dice, después que el Señor le dio o nos dio a cada uno de nosotros la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por eso es que el Señor dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice el versículo 9, pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vamos en el día de hoy a dedicarnos a hablar un poco de esto de llevó cautiva la cautividad, de Efesios 4:8. Llevó cautiva y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, en los versículos anteriores de Efesios 4 nosotros hemos estado refiriéndonos a los diferentes que están mencionados allá. Dice un espíritu, ¿verdad? Dice que el cual es la vida del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si hay un espíritu, hay un solo cuerpo, porque es el mismo espíritu el que da vida en muchos. No son muchos espíritus en cada uno. Es un solo espíritu, por eso estuvimos hablando de un solo espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, hay un solo cuerpo. Y en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de esa vida que nos ha dado el Espíritu, en la medida en que nosotros nos adentramos en el conocimiento de esa vida que nos da el Espíritu, que nos dio el Espíritu, entonces vamos llegando a una sola mente y a una sola fe. Una sola mente y una sola fe. Es imposible de que nosotros lleguemos a una sola mente y a una sola fe si no conocemos esa vida que está en nosotros. Entonces es indispensable, sine qua non, indispensable que nosotros conozcamos primeramente la vida que nos ha sido dada. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa vida que Él nos dio, ¿qué es esa vida? Tenemos que conocerla. Y solamente conociendo esa vida, en la medida en que vayamos conociendo esa vida, en esa misma medida vamos llegando al entendimiento, vamos llegando a la comprensión, al experimentar lo que es una sola mente y una sola fe. Bueno, recuerde que más adelante el apóstol Pablo va a hablar de estas cosas. Por lo pronto vamos aquí en el versículo todavía, en el versículo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos todavía por ahí. Así que esa sola fe, esa única fe, habla de la mente del Señor, que ve con la luz lo que todos tenemos o lo que todos hemos llegado a compartir. O sea, esa es la verdad de lo que Dios ha hecho. Repito, ¿qué es la fe? La fe, en términos prácticos y sustanciales, la fe hace referencia a la mente del Señor, a la luz del Señor,
alumbrando y obrando en el alma de cada uno de aquellos en los que habita el Espíritu de Dios. Esa es la fe. Exactamente, esa es la fe. Entonces, la fe es la que nos lleva a nosotros ver, en un solo ver, lo que yo veo, lo que mi hermano que está en Cartagena ve, lo que mi hermano que está en Estados Unidos ve, lo que mi hermano que está en Chile ve, a un solo ver. Ese solo ver hace referencia a que en nosotros está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos muestra, es el que nos hace ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Por eso es un solo ver. Pero si lo hacemos desde la carne, tenemos... ¿Cuántos habitantes hay en el mundo en este momento? Hay 7.800 millones de habitantes, creo, o 6.800. Entonces tendremos 6.800 millones de ver. No, Dios solamente tiene un solo ver. Por eso el Espíritu está colocado en tu alma, para que el Espíritu te muestre, para que el Espíritu ilumine, para que el Espíritu abra los ojos de tu entendimiento para que puedas verlo a Él. ¿A quién? A Cristo. Entonces, nosotros, yo estuve hablando como en tres sesiones aquí, acerca de las expectativas de Dios versus las multitudes de expectativas que tenemos los hombres. Dios no tiene una multitud de expectativas, Dios tiene una sola expectativa. En 3 sesiones estuvimos hablando aquí. Luego debíamos seguir hablando acerca del bautismo. También dejé esa parte del bautismo para una. O sea que quedan dos aspectos pendientes hasta aquí, hasta Efesios 4:8. Desarrollando Efesios 4:8, faltaría desarrollar lo de la gracia, que a todos nos fue dada la medida de gracia, y faltaría desarrollar también que todos hemos llegado a un solo bautismo. Ahora, después que pasamos por ahí, ¿verdad? Enseguida el apóstol Pablo va a edificar sobre esas cosas y va a hablar, a enseñar acerca del crecimiento y el ministerio que crecen a partir de Cristo, que crecen a partir del Hijo. Después que el apóstol Pablo va sentando este fundamento, y cuando llegamos ahí, entonces él va a edificar sobre eso, sobre esto que es una sola fe, que es un solo bautismo, que es una sola gracia, que es un solo, que es un solo espíritu. Él va a edificar sobre eso. Por eso, al él ir a edificar sobre eso y a discutir el crecimiento y el ministerio que crecen en cada uno de nosotros a partir del conocimiento del Hijo. Entonces, vamos a hablar de la manera en que la vida de Cristo obra en nosotros en su propio cuerpo. Dice Efesios 4:12, que es donde no hemos llegado todavía, a fin de perfeccionar los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero fíjense que antes de llegar al versículo 12 y antes de comenzar a hablar de todas esas cosas, ¿para qué vino hablando él de un solo bautismo, de una sola gracia, de una sola fe, de una sola vida? ¿Para qué vino hablando de todas esas cosas? Para hablar de Efesios 4:12. Pero antes de hablar de Efesios 4:12, nos trae a nosotros una cita que es del Antiguo Testamento, que es del Salmo 68. El versículo 18 del Salmo 68 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia, antes de entrar a edificar lo que va a edificar, y comienza a hablar sobre la cita del Salmo 68. Y quiero que nos concentremos un poquito en lo que dice ese salmo. Dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿cuándo fue escrito ese salmo? Ese salmo fue escrito en la época en que David ya había acabado con todos los enemigos que
tenía la tierra de Israel. Si hay algo en lo que, fíjense lo siguiente, la disposición del corazón de David. David entendía, si este es el reino de Dios no tiene por qué tener en toda su tierra, en todo el alrededor de su tierra, no tiene por qué tener enemigos, no tiene por qué tener contradictores, no tiene por qué tener opositores. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ¿qué hizo David? Barrió literalmente, acabó literalmente con todos y cada uno de los enemigos del reino de Dios en esa tierra. Entonces, después de ese evento es que se escribe este Salmo 68. Ahora, en ese tiempo, cuando ya David hubo hecho eso, él llevó a Jerusalén, llevó el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto andaba por ahí dando vueltas. Conocemos unas historias de cosas, inclusive la tuvieron presa, la tuvieron retenida de los filisteos por algún tiempo. Pero cuando la trajo David a Jerusalén, allí ella pudo reposar permanentemente. Y desde que David la trajo, ya más nunca tuvo que vagar de un lugar a otro. Como los hijos de Israel en el desierto. Se estableció permanentemente en Jerusalén, en donde ustedes saben que después de David gobernó Salomón, en donde muy pronto se iba a construir el templo y sería su lugar permanente. Recuerden que el arca es la representación de la presencia de, no en la presencia de Dios, es una representación. Entonces, Pablo ve el cumplimiento de este tipo y esta sombra en la ascensión de Cristo a la eterna y permanente casa de Dios, junto con los que son sus cautivos. Repito, en tipos y sombras, cuando David acaba con todos los enemigos que tiene Israel, o que tiene, mejor dicho, el reino de Dios, aunque era un reino terrenal, que tiene el reino terrenal de Dios. Por eso, por haber ese entendimiento en el corazón de David, dijo Dios, he ahí uno que tiene un corazón como el mío. Ahora, el entendimiento de David era que en donde estuviera el reino de Dios no podían existir enemigos. El reino de Dios ha venido a tu corazón y en tu corazón no pueden haber enemigos de ese reino que Dios ha puesto ahí en el corazón. Pero resulta que el lugar en donde hay más enemigos del reino de Dios es en el corazón de nosotros. Porque sigue habiendo la envidia, porque sigue habiendo la falta de fe, porque sigue habiendo los deseos de venganza, porque sigue habiendo de todo todavía. Esos son los enemigos del reino. Los enemigos del reino no son los espíritus, esos que andan que por ahí volando y tratando de... No. Los enemigos están expuestos en la tierra que Dios está vigilando, y la tierra que Dios está vigilando, de acuerdo a la parábola del sembrador, es el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la tierra que Dios conquista. Esa es la tierra que Dios quiere sin uno de sus enemigos. Dice que Él reinará de una manera total cuando todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Pero son los enemigos que hay en el corazón. La gente anda guerreando contra unos supuestos enemigos que están allá afuera, contra el espíritu de alcoholismo que está por allá en no sé dónde, el espíritu. No. Es en el corazón de cada uno. Si usted es un guerrero, usted tiene que guerrear es en esa tierra de su propio corazón. No andar inventándose batallas que no existen. Ahí, esa es la tierra que Dios quiere ver libre. Un día David le llegó por revelación eso. Si este es el reino terrenal de Dios, entonces en este reino no debe haber ningún enemigo de Dios, y acabó con todos. Y dijo Dios, ese muchacho tiene un corazón como el mío. Como Dios conoce el corazón, los hechos por anticipación, Dios sabía que ese es el corazón de David. Así era el corazón de David. Aun cuando para su familia no calificaba en lo más mínimo para ser uno de los llamados de Dios para ser rey. Dios sí dijo, ese es. Y se dan cuenta entonces ustedes que en tipos y sombras, ese es el cumplimiento.
Y después traen el arca, la presencia, y la establecen en Jerusalén. Ya Jerusalén no tenía enemigo, entonces trajeron el arca del pacto, la establecieron allí en Jerusalén. Y ese es el tipo y sombra. O sea, cuando usted lea esa historia, usted tiene que remontarse, usted tiene que descubrir, usted tiene que ver ahí que lo que Dios está mostrando en tipos y sombras es la ascensión de Cristo a la eterna y permanente casa de Dios, junto con los que son sus cautivos. Antes de meterme mucho a lo que son los cautivos, que todavía no voy a entrar ahí, recuerden que el Señor siempre expresó esta frase: Padre, los que me has dado, los que me has dado. Así que, a ver, de pronto antes de entrar ahí a eso, hablemos un poquito de cómo es que el apóstol Pablo comprende el Salmo 68. Salmo 68, 17. Entonces, eh, siempre que veamos, esto es supremamente interesante, siempre que veamos a alguno de los apóstoles tratando de tomar una escritura del antiguo pacto para describir la forma en que estas cosas tienen el cumplimiento en Cristo, para explicar en qué forma es que estas cosas se consuman en Cristo, yo creo que es uno de los mejores momentos para nosotros ponerle atención al Espíritu, porque vamos a ver cómo Dios lleva o cómo nos lleva el Espíritu de Dios a conocer ese cumplimiento de la sombra a la sustancia, lo que Dios mostraba en sombra. O sea, el hecho de que David limpiara Jerusalén y toda la tierra de Israel de todos los enemigos de Dios y ¿cómo se llama? Y trajera posteriormente el arca, y luego Salomón edifica un templo y colocan en el templo, en el lugar santísimo, la presencia permanente de Dios en ese lugar. Eso no es para conocer esa historia. Ay, qué bueno, mira qué bonito, cómo David pudo hacer estas cosas. Ay, qué chévere. No, 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 no. Usted tiene que mirar más allá. Espiritualmente, Dios, ¿qué me está mostrando ahí? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando ahí? Porque esas cosas están escritas para nosotros, para que nosotros sepamos que eso tiene un cumplimiento espiritual. Ese es un cuadro natural con un mensaje espiritual. Ese es un cuadro natural con un entendimiento espiritual. Usted no se puede quedar ahí en la historia de David. Ay, yo quisiera ser como David. Bueno, usted puede ser como David en su propio corazón, pero ahora el que está haciendo eso es el Espíritu. Porque recuerde que la espada de David, de la cual se habla de tantas formas en las escrituras, es el símbolo, es la sombra, es el tipo de la cruz. Ahora, la espada que tiene Dios para acabar con todos estos enemigos en el corazón suyo y en el corazón mío se llama la cruz. Así de sencillo. Así que llevaron el arca a la ciudad de Jerusalén y el arca quedó permanentemente allí. Luego vino el templo. En el arca habían tres cosas. En el arca estaban las tablas de piedras, recuerden, en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. En las tablas estaba el recipiente con el maná, aquel que Dios le dio a los hijos de Israel para alimentarlos en el desierto. Y estaba la vara seca, la vara muerta de Aarón, a la que sobrenaturalmente le habían nacido hojas, le habían nacido brotes, le habían nacido flores. Bueno, ya muchos conocerán esa historia, los que no, pues tendrán que ir acá a las escrituras a ver qué fue lo que sucedió cuando aquella gente retó a Dios, porque se lo decían a Moisés, pero realmente el reto era para Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas, las tablas de piedra, el recipiente de oro con el maná, la vara muerta de Aarón, todas esas cosas, usted no se puede quedar en esa información,
porque esas cosas muestran y hablan es de Cristo. Dios le está dando un mensaje ahí. Por eso es que Cristo es el misterio de Dios. En ese tiempo ellos no podían, no tenían el acceso para recibir la revelación del Hijo y Dios se los mostraba de esa manera. Por eso es que dice el apóstol Pedro que a pesar de que ellos inquirían, diligentemente investigaban en las Escrituras, escudriñaban en las Escrituras, ellos sabían que estaba hablando de algo, de alguien importante, pero no sabían quién era. El misterio ya que por siglos y siglos había estado oculto. Como dice en Colosenses, el misterio de Dios, Cristo. En Colosenses está mal, realmente mal la traducción, porque dice el misterio de Dios y Cristo. No, el misterio de Dios, dos puntos. Cristo, no es el misterio de Dios y Cristo, es el misterio de Dios. Y el misterio de Dios era Cristo, hasta que Dios lo manifestó. Entonces, Cristo es la verdadera arca del pacto. Él es la verdadera gloria de Dios que habita en medio de su pueblo. Él es nuestro pacto. Cristo. Cristo es aquel en quien por medio de Cristo es aquel por medio del quien tenemos nosotros redención. Es Él en quien la palabra de Dios es consumada, es en Él en donde la palabra de Dios es ejecutada. Las tablas de piedra. Él se declara a sí mismo el pan en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Él se declara a sí mismo el verdadero pan que bajó del cielo y le dio vida al mundo. Allá nosotros encontramos, oh, qué maravilloso, mire cómo Dios a esta gente en el desierto donde no había que sembrar, donde no había que cultivar, donde no había prácticamente ni nada que criar para comer, Dios le dio pan. O sea, Dios no quiere que te quedes ahí. ¿Qué significa eso? Dice, hay un pan que descendió en ese momento, fue natural. Ese pan se lo dio a la gente para Dios saciar en ellos el hambre natural, para que su vida natural pudiera seguir. Ahora, como eso tiene un cumplimiento espiritual, hay un verdadero pan del que habla. El mismo Jesús hablando en Juan 6 dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y es el pan que le da vida a este mundo. Ese que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a ese pan, a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, para que se sacie con ese pan y ese pan lo salve. Allá estaban muriendo de hambre y en lo natural fueron salvados. Acá la humanidad se está yendo al infierno y el verdadero pan que desciende del cielo es el que nos salva. Así que él declara que él es el verdadero pan que descendió del cielo, el que bajó del cielo y que le dio vida al mundo. Eso es el recipiente con maná. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida que salió de entre los muertos. Eso habla en la representación, permítame la redundancia, está representado por la vara de Aarón, a la que le crecieron ramas, a la que le crecieron hojas, le crecieron brotes. Permanentemente el Señor dijo, yo soy la resurrección. Él es la resurrección, Él es la vida. Así que Él es también el propiciatorio de Dios. Recuerde que sobre la tapa del arca se llama propiciatorio y sobre ese propiciatorio habían 2 querubines. Él está entre los querubines que contemplan su gloria. Es maravilloso esto del arca, porque el arca solamente es para mostrar a Cristo. Ahora viene todo lo que es el tabernáculo, y el tabernáculo es para mostrar a Cristo.
todas las cosas que Dios tenía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es para mostrar a Cristo. Todas ellas hablan de Cristo. Dios no nos está mandando a enamorarnos de la personalidad de David, ni de la personalidad de Moisés, ni de esas cosas. Dios está mostrándonos en ello rasgos de la persona de su Hijo, Jesucristo. Si hay alguien de quien tenemos que enamorarnos nosotros, y que, entre comillas, si hay alguien que nosotros querramos ser como Él, es como el Hijo de Dios. Es el único. Nosotros estamos llamados a tener el carácter de David, no el carácter de Cristo. Nosotros estamos llamados a tener la fidelidad de José, no es la fidelidad del Hijo de Dios. Nosotros no estamos llamados a tener la paciencia de Moisés. No. Nosotros estamos llamados a tener la paciencia del Hijo de Dios, la paciencia que produce en nosotros el Espíritu. Nosotros no estamos llamados a vivir por la fe de Abraham, nosotros estamos llamados a vivir por la fe del Hijo de Dios. Todo se cumple en el Hijo de Dios, todo, absolutamente todo. Entonces, Pablo no saca a relucir que Cristo es el arca, sino que después que David había destruido a los enemigos de Dios, a través del juicio, y trajo el arca a su reposo permanente en la ciudad de Sión, o sea, la Jerusalén de la tierra. Esa Jerusalén de la tierra ha sido siempre un cuadro claro y obvio de lo que Pablo llama la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Recuerden, la ciudad celestial es la iglesia, la Jerusalén de arriba es la iglesia. Así que, habiéndose realizado ese juicio por medio de la mano de David, o sea, de acabar con todos los enemigos, el arca se situó permanentemente en la ciudad de Dios. Se le llamó la ciudad de Dios. Así también Cristo, habiendo realizado el juicio eterno de Dios en la cruz, ascendió de nuevo a los cielos. Ascendió de nuevo a los cielos. Y hablemos un poquito de la palabra entonces cautivos. No dice que el Señor subió a lo alto llevando a los redimidos. No, dice, llevó cautiva la cautividad. Ahora, aquí tenemos un problema. Y un problema sobre todo que sucede con esta mente humana y con esta mente natural. Y con los hermanos que enseguida que oyen una palabra asumen entenderla. Vengo de decir que en lo natural hay cosas que usted tiene que llevar a lo espiritual, pedirle por lo menos al espíritu. Señor, ¿en lo espiritual de qué me estás hablando aquí? ¿En lo espiritual de qué está hablando el Señor cuando habla de estos cautivos? Llevó cautiva la cautividad. Esa palabra cautiva, como tantas otras palabras en el Nuevo Testamento, tiene una historia bien larga y muy rica detrás de ella. Fíjense que periódicamente nosotros pasamos un corto tiempo siempre hablando de alguna de las palabras que son elegidas, podríamos decir, deliberadamente en el Nuevo Testamento, y que tienen mucho que ver con lo que fue prometido y con lo que era prefigurado en tipos, sombras y figuras en el Antiguo Pacto. Normalmente, cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente dejando atrás, dice, prosigo adelante. Entonces la mente piensa enseguida es que atrás hace referencia a lo que tiene que ver con lugar geográfico y adelante con otra parte geográfica. Enseguida vamos así. Yo creo que una de las palabras que más se ha devaluado en la dicción de nosotros es esta palabra bendición, la que Pablo menciona en Efesios capítulo 1, en donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo.
que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Este es un versículo tremendo, pero la pregunta es, ¿qué es una bendición? La bendición no es lo que su mente puede asumir enseguida, que sabe que es bendición. Y tanto es así que no sabemos el significado, y por eso a cualquier cosa nosotros le hemos llamado bendición. Y las propias bendiciones de Dios que quiere que veas, que quieres que entiendas, que quieres que experimentas, que sepas que permanentemente son tuyas y están siendo reales en tu vida, la gente las desconoce. La gente las desconoce. ¿Qué es una bendición? Para que nosotros podamos hablar de bendición, nosotros tenemos que buscar en la Biblia en qué se ha usado esa palabra y qué quiso decir Dios cuando se usó esa palabra. Así que cuando nosotros vemos esa palabra, tenemos que buscarla en relación directa y tenemos que buscarla como el cumplimiento de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham en el libro de Génesis. Repito, la palabra bendición que se usa en las Escrituras está relacionada directamente con las bendiciones que Dios le prometió a Abraham allá en Génesis, desde el 12 hasta que habla de Abraham. Con eso tiene que ver. Ahora, fíjense que a ver, esto de las bendiciones tenemos que verla desde la perspectiva espiritual. Por ejemplo, aquellas bendiciones que Moisés describe en Deuteronomio, para que los que poseen la tierra pudieran caminar en el pacto con Dios. Si usted no entiende la palabra bendición, a la luz de la increíble historia que tienen las Escrituras, a través de lo que significa, de lo que se dijo y de cómo se usaba en el antiguo pacto, entonces en usted no va a existir la manera real de que usted pueda entender lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Si usted no conoce aquello, si usted cree que una bendición es que alguien le regale un par de zapatos, si usted cree que una bendición es que alguien le regale un jugo, si usted cree que una bendición es que alguien le dé un trabajo o le dé un empleo, si usted cree que esa es una bendición, entonces la interpretación que usted tiene de Efesios 1:3 está bastante lejos de la realidad de las Escrituras, de la realidad de Dios. La realidad suya puede ser otra. Porque en Efesios 1:3, Pablo reúne las bendiciones prometidas bajo el antiguo pacto. En Efesios 1:3. Y dice que esas bendiciones no son naturales. El apóstol dice que esas bendiciones son espirituales. Que esas bendiciones no están en la tierra, sino que están en los cielos. Que no están en Moisés, sino que están en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces fíjese, eso no está hablando de nada natural, está hablando de algo espiritual. No son cosas que están en la tierra, son cosas que están en los cielos. No son cosas que están en el orden de Moisés, no, son cosas que están en Cristo. Hay muchas cosas pasando ahí y nos las vamos a perder si nuestra mente natural define la palabra bendición separada del testimonio que tiene en la Biblia. No podemos definir la palabra. Yo busqué en el internet y bendición significa esto. Oye, tú encuentras personas increíbles buscando en el diccionario qué significa bendición. Bueno, si esa es la perspectiva que vamos a tener, lo que me dice Google, o lo que ahora me dice la inteligencia artificial, o lo que me dice el diccionario, como tú quieras llamarlo, el diccionario de la Real Academia, entonces usted tiene que buscar
Usted tiene que buscar el significado de las palabras usadas en la Biblia cuando verdaderamente no está entendiendo o quiere tener un entendimiento real, es en el testimonio de esas palabras en la Biblia. Dijo el Señor, ven acá, las escrituras dan testimonio de mí. Ustedes están buscando la vida y ustedes leen las escrituras y las escrituras testifican, me muestran a mí. Y ustedes están buscando la vida y yo soy la vida. ¿Qué dicen las escrituras? Que yo soy la vida. Ahora, yo vengo a ustedes y ustedes no me quieren recibir. Imagínense si ellos tenían claro el concepto de la vida. Así como muchos cristianos todavía no la tienen clara tampoco. Así como muchos cristianos en el día de hoy tampoco saben qué es bendición. Entonces nosotros no estamos realmente en gratitud con Dios en lo que a la bendición se refiere, porque nosotros creemos, bueno, al hermano Dios le regaló un carro, que le dio una bendición, un carro. Al otro hermano le regaló Dios un apartamento, lo bendijo con un apartamento. Al otro hermano lo bendijo Dios con un trabajo en el exterior. Al otro hermano lo bendijo Dios con unas vacaciones pagas en no sé dónde. Y a mí no me ha dado nada Dios. Pero bueno, yo sigo esperando. Claro, el concepto que usted tiene de bendición es el concepto que la mente humana se ha enseñado. Hay que buscar el testimonio. Bueno, no es de bendición que vinimos a hablar. Mi nombre es el Señor. Así que no tenemos que ser muy rápidos para poder entender esta acción de la bendición de acuerdo a lo que nosotros queremos en la carne. En lugar de entenderla de acuerdo a lo que queremos en la carne, hay que entenderla desde la expectativa y de acuerdo a lo que Dios prometió en el Espíritu. Desde ahí es que hay que abordar las cosas. Fíjense, hay una palabra, por ejemplo, que voy a mencionar, pero que se ha hablado bastante y de la cual usted no duda. Entonces, cuando usted oye eso, como allá se explicó bien, entonces ya usted sabe de qué se trata. Se la dieron completica. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y nadie se ha atrevido a definir qué es la puerta, porque en la Biblia está definida perfectamente. Allá cuando hubo la Pascua, cuando el ángel de la muerte venía, cuando el Señor pidió que pintaran los dinteles, que hicieran el sacrificio del cordero, cuando sucedió todo eso, lo del significado de la puerta quedó supremamente claro. Quedó supremamente claro para todo el mundo. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, nadie se puso a definir qué era la puerta. Ya sabía qué era. Lo mismo sucede con palabras como la bendición. Y ahora llegamos a esta expresión de lo que es cautividad. Y nos hayamos dado cuenta o no, hay una enorme, pero enorme cantidad de escritura en el Antiguo Testamento dedicado a esta expresión de la cautividad, pertinentemente refiriéndose a Israel. La cautividad de Israel. La palabra cautividad aparece unas 250 veces, pero la realidad de la cautividad no es uno de los temas, sino que es el tema de los libros de Reyes y de los libros de Crónica. Primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónica. No es uno de los temas de esos libros. La cautividad es el tema central de esos libros. De igual manera sucede con los profetas mayores y con la mayoría de los profetas menores. Ese es su tema, la cautividad. Entonces va a encontrar usted que para hablar de cautividad hay una cantidad de páginas de las escrituras que hablan de eso, porque realmente es un asunto grande. Esto de la cautividad es un asunto realmente grande. Y el punto, por supuesto, no es el evento natural de la cautividad de Israel en Asiria o en Babilonia,
a los israelitas que se llevaron a los del norte, que se los llevaron los asirios, o a los del sur cuando fueron raptados por los de Babilonia. No, no. No estamos hablando que tenemos que entender esos eventos, sino a lo que apuntan. ¿A qué estaban apuntando ellos? ¿Cuál era la realidad espiritual que Dios estaba mostrando por medio de esas cautividades? Porque Dios tenía mucho que decir acerca de sí mismo, acerca de su juicio y de su salvación. Y una de las cosas que usó Dios fue esto de la historia de la cautividad de Israel. Ahora, puede que usted ya se haya dado cuenta de que eso habla de la realidad del propósito eterno de Dios a través de Cristo crucificado. Ojalá que usted se haya dado cuenta. Ojalá. Así que nosotros necesitaríamos citar muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchos pasajes de los profetas, para que pudiéramos entender esta expresión de llevó cautiva la cautividad. Pero, por ejemplo, hay libros como Isaías y hay libros como Jeremías, que cuando usted lee esas escrituras, hablan del tema de una manera supremamente impresionante. Y usted cuando lee Jeremías y cuando usted lee Isaías, hablando de la cautividad de Israel, usted se da cuenta de la grandeza de esa cautividad y por eso la prominencia en las escrituras. Usted se da cuenta de la importancia de eso para Israel y lo que es más significativo, su importancia para el entendimiento de nuestra salvación. Por eso es que tenemos que nosotros conocerlo esto. No podemos tratar de explicar la realidad de la cautividad a la que Pablo hace referencia en Efesios 4:8 sin decir algo más acerca del verdadero cautiverio de Israel. Y para poder entender nosotros el cautiverio de Israel, creo que tenemos que mencionar algunas cosas. Creo que vamos a tener que regresar un poquito a hablar acerca de lo primero y de lo segundo. Para entender esta expresión de llevó cautiva la cautividad, tenemos que regresar a lo primero. Entonces, mira hasta dónde podemos llegar hoy. Bueno, sí. Vamos a darle con fe que vamos a llegar. Así que las cosas de Dios, hablando por ejemplo del juicio, hablando de la cautividad y la restauración de Israel, fue permitida y fue registrada por Dios no para guardarlas como un documento de la historia, sino para describirnos a nosotros algo en la tierra. Algo que en última instancia vendría a testificar de la sustancia espiritual en Cristo. Todas aquellas cosas que Dios dejó registradas en las Escrituras, por eso dice el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que van a testificar de la sustancia que es el Señor. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando pasamos nosotros de lo viejo a lo nuevo y de lo primero a lo segundo, vamos a encontrar nosotros que en lo viejo se dio un testimonio, se mostró un testimonio, y en lo segundo se encuentra el cumplimiento o se encuentra la consumación, estaba buscando esa palabra, la consumación de esa sombra o de ese tipo y de esa figura que se mostró en lo primero. Fíjese usted lo siguiente. Si usted se da cuenta, si usted es de los que lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que su Biblia es la historia de lo primero y lo segundo. La Biblia es profunda, es insondable. Sin embargo, la Biblia no es complicada, porque habla de lo primero y de lo segundo. ¿Qué hace lo primero? Lo primero proclama.
Lo primero proclama en muchos sentidos de un Cristo que estaba por venir. Lo primero habla de eso. Y lo segundo, ¿de qué habla? Lo segundo habla de la experiencia y la revelación del Cristo que ya vino. Así de sencillo. Repito, su Biblia es profunda, inescrutable, insondable, en una sabiduría. Sin embargo, no es complicado. Lo primero habla de lo primero y la segunda parte habla de lo segundo. Fácil. Ahora, en lo primero que va a encontrar usted, en lo primero va a encontrar una proclama. Va a encontrar muchas promesas, va a encontrar muchas profecías en lo primero, que están hablando de alguien que iba a venir. Juan el Bautista usó esa expresión. Pregúntenle si él era el que había de venir o esperamos a otro. A eso apunta lo primero. Y lo segundo, ya lo segundo habla de la experiencia, porque lo hemos conocido y lo hemos experimentado, de la revelación de ese que ya vino. Ya vino hace 2000 años. Así que lo primero es desde la creación del mundo. Dios habló, Dios testificó, Dios mostró, proclamó, actuó por medio de Israel la salvación que estaba por venir. Eso es lo primero. Dios la mostró. Dios lo iba mostrando por cada uno de los cuadros, por Dios. Lo interesante de esto es que usted pueda entender que cuando lee el Antiguo Testamento no se quede ahí diciéndole a la gente que sean como Débora, las Débora, o que sean como... Tuvimos a Débora para que la gente viera que en Débora había algo de Cristo, pero realmente necesitamos es gente como Cristo. Dios no está buscando Déboras, Dios no está buscando Josué, Dios no está buscando Moisés, Dios no está buscando David. Dios busca a su Hijo. A ese es el que quiere formar en nosotros. Entonces, lo primero es el primer hombre, la primera creación, el primer pacto. Lo primero es la sombra, los tipos, la promesa, la profecía, es el cuadro. No es el propósito de Dios, pero habla del propósito. No es la salvación de Dios, pero habla en voz alta y contundente de la salvación. Por muchos años y de varias maneras Dios habló de la salvación que había de venir por medio de eso. Por eso es lo primero. Lo primero. Ahora, lo segundo hace referencia a ese glorioso Hijo de Dios, en quien todo lo primero llegó a ser espíritu y verdad. Todo aquello que era tipo, todo aquello que era sombra, todo aquello que era figura, todo aquello que era un cuadro, en él llegó a ser espíritu y llegó a ser verdad. Él es la sustancia. Lo segundo es un nuevo hombre que lleva una nueva creación en sí mismo. Lo segundo es la realidad hacia la cual todo lo creado tenía que señalar. Ese era el propósito de las cosas que Dios había creado, señalar hacia lo segundo. Lo segundo es la sustancia, el cuerpo, la persona, la realidad. Eso es lo segundo. Lo segundo es todo lo que Dios vio y tuvo desde el principio profetizado y prometido en la tierra. Y que ahora, en la forma del Espíritu, en plenitud, debe estar llenando nuestra alma. Entonces, con referencia a lo que hemos estado hablando, lo primero que tiene que ver con el juicio, la cautividad y la restauración de Israel, lo primero, eran parte de lo primero, juicio, cautividad y la restauración de Israel. Eso era parte de lo primero. Y señalaban también lo segundo, porque señalaban la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces el juicio, la cautividad y la restauración de Israel hacían parte de lo primero. En lo segundo, encontramos a un pueblo llevado cautivo en su muerte, sepultado con él, levantado con él y restaurado al Padre en él. Hermoso eso.
En lo segundo encontramos ese cumplimiento. A un pueblo llevado cautivo en su muerte. Dice el Señor, si yo fuere levantado, a todos traeré a mí mismo. Y dice que el Señor, delante de aquella inmensa nube de testigos, déjeme buscar ¿cómo se llama? El versículo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y más adelante dice que por cuanto él tenía que llevar muchos hijos a la gloria, de eso estoy hablando. Lo segundo es un pueblo llevado cautivo en su muerte, sepultado con él, levantado con él y restaurado al Padre en Cristo. Así que quiero que usted, si no lo había hecho, empiece a pensar. Cuando vaya a leer su Biblia, comience a pensar en términos de lo primero y lo segundo. ¿Qué es lo primero? Y eso primero, ¿cómo se cumple? ¿Cómo tiene consumación y cumplimiento en lo segundo? Para que usted pueda entender mejor las cosas. La promesa y la profecía es lo primero. El cumplimiento, la consumación, la revelación es lo segundo. Fíjense que el Señor dice, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que todo lo que fue escrito para nuestra amonestación, para los que al fin del siglo hemos llegado. Nosotros somos los que vivimos al final del siglo. Los siglos en los que Dios trató de comunicar algo de una salvación venidera en Cristo, eso era lo primero. Cuando Dios trató de comunicar algo, siempre hablaron en términos futuros. Vendría, pasaría, ocurriría, cumpliría. Nosotros estamos en el siglo eterno del Espíritu. Ya nosotros no estamos en un tiempo por venir. Estamos en el siglo eterno del Espíritu. Así que por un largo tiempo, lo primero habló de lo segundo y lo segundo ya ha venido. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos entenderlo, pero de acuerdo a la perspectiva que Dios tiene de estas cosas, no a lo que a nosotros se nos ocurre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Creo que vamos a dejarlo aquí para que en el próximo entonces ya estemos hablando del resto ya estemos hablando del resto de estas cosas que tienen que ver con llevar cautiva la cautividad. En el nombre de Cristo Jesús solamente te pido, Señor, que esta palabra haya encontrado corazones dispuestos y haya encontrado, Señor, cabida en el corazón de alguien, para que como la buena semilla, Señor, que cae en buena tierra, produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque en el nombre de Cristo yo creo, Señor, que tu palabra, bendito Dios, que es Cristo, que desciende de los cielos, Señor, que así como la lluvia desciende de los cielos y moja la tierra y la hace germinar y le da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así es la palabra que sale de tu boca, que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá con aquello para lo cual la has enviado. Señor, de quien habla ese versículo, esos versículos es de Cristo. Cristo es lo que salió de tu boca, Señor, y ya ha venido y ya ha cumplido exactamente con el propósito para el cual la has enviado.
Gracias Dios y gracias Señor que esto pueda ser entendido, Señor, por los que te aman, por los que te siguen y por los que a diario, Señor, pretenden y buscan tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No se me vayan todavía. Déjenme saludar aquí. Saludé a Pía, saludé a Mañe, Manuel Celia, a la hermana Elsis, Pastor Julio, saludé a Franklin Romo, al psicólogo Clar Díaz en Santa Marta, a Luis Guillermo Enríquez Rodelo, también los saludé. Saludé, bueno, Clar dice, bueno, aquí mandó algo de un, no sé qué será. Alfonso Andrade, desde Valledupar. Alfonso dice, buenos días, Pastor Lexi, familia, hermanos en Cristo. Dios los bendiga, feliz día, bendiciones. Amén, hermano Alfonso, gracias al Señor. Y saluda a su familia en Valledupar. Amira Judith Pacheco, de este ministerio, pastora del ministerio, dice, buenos días, un saludo para todos. A propósito de Amira, todos aquellos que tengan el sentir en su corazón de orar por su mamá, la madre de Amira, que está en este momento hospitalizada nuevamente. Oramos por ella en el nombre de Cristo Jesús. Padre, para que seas tú levantándola, Señor, trayéndola de ese lugar nuevamente a casa en salud, en tu voluntad, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así que únase a esta oración. La hermana Astrid Ciado Ávila, hermana Astrid, aquí en Barranquilla, la pastora Astrid Ciado, saludos para la pastora Astrid Ciado, aquí en Barranquilla. La hermana Sandra Milena Meneses, conectada desde Cúcuta, dice, buenos días, Dios les conceda bendiciones, amén, hermana Sandra. Iris Pau Jaimes, la hermana Iris Pau Jaime, que tiene de perfil un hermoso gatico ahí, saludos para ella en el nombre de Cristo Jesús. Giovanni Masili, saludos para el hermano Giovanni en el nombre de Cristo Jesús. Ivonne Zúñiga Padilla, la hermana Ivonne, saludos para usted, hermana Ivonne, donde quiera que esté. Y el doctor Jorge Eliezer Salazar, ministro, senador de la República, que siempre nos acompaña. Saludo para usted y para su familia, bendecida en Cristo. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, ha sido una fecha bendecida. Recuerden, tenemos una cita el día jueves 7:30. Los días viernes a las 7:30 nos conectamos para compartir ya por Meet, compartir ya enseñanzas más explicadas, con preguntas, con respuestas. Acá pues este modelo de pronto no permite mucho, a veces uno no se da cuenta porque hay personas que a veces escriben por ahí preguntas y uno no se da cuenta por estar de pronto concentrado en lo que va diciendo. Entonces los viernes hay esa posibilidad de que usted se conecte, nos conectamos, usted nos escribe y agregamos su número y usted puede recibir los estudios que damos los viernes. Gloria al Señor por esta hermosa momento, por este hermoso tiempo. Gracias Dios y gracias Señor por la vida de todos y cada uno. Amén y amén.